Todo aquel mestizaje con el mundo de la cultura es para nosotros siempre bienvenido, por lo tanto enhorabuena a los promotores de esta iniciativa y sobre todo lo que quisiera ahora es compartir una doble realidad, la realidad local de zonas bajo nuestro punto de vista muy frágiles como son los ecosistemas de montaña y además pues incluido en un marco general. Es decir, ¿no? Yo creo que, además porque lo vivo a diario, hay una tendencia a pensar que se está desconectado de la realidad global cuando uno vive en un valle concreto, ¿no? y nada más lejos de la realidad. Todo forma parte de un marco global y debemos sentirnos parte de ese marco global y de hecho ser actores proactivos para alcanzar soluciones. Ahora cuando escuchaba a Rosa, ¿no? Y los proyectos que se estaban desarrollando, este es el camino. Nosotros llevamos trabajando en evidenciar los problemas del cambio climático y luchar para que no perduren más de 30 años. Son carreras de fondo y faltará mucho más. Lo que pasa que es verdad que a medida que pasa el tiempo la urgencia es que aún mayor. Cuando la comunidad científica te está diciendo que nos quedan muy poco tiempo para evitar que los procesos sean irreversibles, nos están diciendo que hay que tomar la acción. Y no siempre la acción hay que exigirla a los gobiernos, que sí, que también lógicamente es su obligación, a las administraciones, sino que también la ciudadanía tiene que formar parte activa de este cambio. Yo creo que es fundamental. Después de tantas décadas luchando nos hemos dado cuenta que o movemos a quienes tienen que tomar las decisiones o realmente no llegarán a tiempo. Y no es un mensaje pesimista, es un mensaje realista que nos hace ser cada vez más incisivos a la hora de tomar la iniciativa. La presentación que he preparado es una mezcla de ese contexto global. Yo lo he focalizado en la cumbre del clima de París porque fue el momento culmen después de muchas décadas y explicaré por qué. También lo he intentado incluir. Greenpeace siempre ha tenido contacto con las áreas de montaña en relación con el cambio climático, sobre todo a la hora de denunciar la regresión de los glaciares, no solo en los Pirineos, sino en todo el contexto, sobre todo europeo. Hemos hecho mucho trabajo en colaboración con la comunidad científica para evidenciar que eran señales inequívocas de que el cambio climático estaba aquí, que no era una broma y que había que tomar medidas. Y bueno, pues he metido algunas diapositivas que de alguna forma pues dan una pincelada de esa relación, fundamentalmente porque normalmente se ubica Greenpeace en la problemática global, que es realmente nuestra prioridad. Nosotros pensamos que no tenemos que estar todos a todo, sino que cada uno en su sitio y juntar fuerzas, y Greenpeace evidentemente su rol en la sociedad es abordar los temas desde la óptica global, planetaria y colaborar, como es este caso, con otro tipo de iniciativas de índole más a nivel de Estado, de regiones o locales, como es el caso. A nosotros nos gusta, somos optimistas por definición, pero también tenemos claro que cuando una cosa es urgente hay que decir que es urgente y no pensar que eso va a bloquear a la gente. Y es urgente porque los datos que están viniendo del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que reúne a toda la comunidad científica global, mundial, que está trabajando en cambio climático, nos está diciendo que o se toman medidas ya o no podremos superaremos los 2 grados de temperatura global a final de siglo, y esto supone que será una situación irreversible. Claro, yo cuando digo que la temperatura no puede subir 2 grados, dicen, bueno, no pasa nada, en verano pasaremos de 35 a 37, no es eso. Estamos hablando de temperatura global. Y la temperatura global puede tener cambios importantes y las áreas de montaña son una de las zonas de los ecosistemas más sensibles, junto con otras áreas, otros ecosistemas planetarios. Son sensibles porque la evolución del comportamiento climático en función con la altura se muestra muy drástica. Ya se están viendo cambios en los pisos climáticos, en las vegetaciones, en el comportamiento de la fauna, etcétera. Os cuento como anécdota que hace no menos de 3 meses, 4, vino a la oficina el presidente de una organización de viticultores, incluido pues el Vega Sicilia, es decir, bodegas importantes que expresaban su preocupación porque a este paso tendrían que llevarse las vides al sur de Inglaterra.
ellos mismos ya están detectando, por ejemplo, los grados de acidez y de azúcar de las vides, que ha habido un cambio. Lo que queremos evidenciar, y voy a evidenciar con esta presentación, es que ya hay evidencias claras de que esto es así. Y además quiero enfatizar una cosa muy importante, que el debate, la lucha se va a dar a nivel de ciudadanía, es decir, no, ni las organizaciones como Greenpeace solas, ni los gobiernos solos van a poder solucionar esto, y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es intentar promocionar, potenciar, colaborar con redes ciudadanas, redes de organizaciones, plataformas, etcétera, para poder mostrar una imagen global de lo que se está haciendo. Es decir, que lo que estáis trabajando aquí sea conocido en otros sitios, y al revés, si se creen en redes que trascienden las fronteras administrativas. Los problemas ambientales no entienden de fronteras administrativas, ni de países, ni de estados, ni de uniones, y por lo tanto lo que queremos es una red ciudadana que es la que más se acopla al comportamiento natural. Bueno, ¿por qué vengo aquí a una área de montaña con una situación peculiar, con un tema tan amplio, ¿no? La cumbre del clima. La cumbre del clima, sí, ahí han pasado unos cuantos países y a ver qué pasa. Pues eso es un tema muy importante. Muy importante porque para poder bajar al terreno medidas de acción concreta hace falta que haya acuerdos globales. Es verdad que uno piensa, y lo decimos por experiencia, que una vez que se firma el papel lo soporta todo y luego no se hace nada. Esto es una realidad. Pero bueno, aparte de ser una realidad, es un elemento fundamental para seguir avanzando. Sin esto, y lo dice un representante de una organización que lleva luchando para que haya un acuerdo global del clima, pues unos 30 años aproximadamente, creo que es importante y conviene siempre, está siempre el debate de la botella medio llena y la botella medio vacía. ¿Ha sido útil? ¿No ha sido útil? ¿Sirve para algo? Ahora veremos a lo largo de mi exposición por qué entendemos que es útil. Voy a quitar ¿por qué es útil? Y por qué es útil incluso para zonas muy concretas de montaña. ¿A qué conclusión hemos llegado al cabo de muchos años de trabajo con la comunidad científica, con las instituciones públicas, con Naciones Unidas, con la Unión Europea, etcétera? Que van muy lentos, son muy lentos, demasiado lentos para el avance del problema. Por lo tanto, solo vemos una forma de poder acelerar este proceso, y es a través de la movilización de la ciudadanía. Puede ser a través de organizaciones o puede ser a través de la acción personal, individual, en la vida cotidiana, empresarial, etcétera. Por eso, todo tipo de proyectos, como los que hemos escuchado y posiblemente escuchemos después, todo este tipo de acciones, las que escuché ayer por la noche en Andorra, son fundamentales, pero lo más importante es que se conozcan, que haya una visión global, porque si no, no estaremos avanzando todos remando en la misma dirección, y esto es muy importante, muy, muy importante. Yo me iría tremendamente satisfecho de estas jornadas si la gente entendiese lo importante que es actuar en lo individual y no esperar siempre que el gobernante actúe a la velocidad y de la forma que sería precisa. Y esto no quiere decir, nunca caemos en generalidades, ni que todos los políticos, ni que todos los gobiernos, ni que todas las organizaciones sean iguales. Nada más lejos de mi intención caer en generalidades que son estériles y que no llegan a ningún lado, ¿no? Por ello es muy importante este mensaje. Este es el mensaje con el que vengo aquí claramente, ¿no? Y lo dice una persona que dirige una organización internacional aquí en España, y además que es un ciudadano que vive en la montaña y que conoce perfectamente la problemática que existe, ¿no? Bueno, no sé si funcionará bien. La tecnología, ya sabéis que siempre juega malas pasadas en el momento más inoportuno. Es un pequeño vídeo de un par de minutos que cuando estaba preparando la presentación me pareció interesante, fundamentalmente porque esto es gente que no dirige organizaciones, que no son activistas, digamos, dedicados en cuerpo y alma a la lucha, son personas de a pie que respondieron a una llamada nuestra global para evidenciar la necesidad de acción urgente en la cumbre de París. Son ciudadanas y ciudadanos anónimos que decidieron aportar su granito de arena, y es una pequeña pincelada de cómo se está moviendo, vamos a ver si me deja, la ciudadanía en este momento. Vamos a ver si hay suerte. A ver si conecta. Vale. Vamos a tener unas inundaciones increíbles. Esas nieves que me son
podían caer. Ya hace años que no los veo. Hubo una tormenta de viento, cayeron más de la mitad de los árboles. Un deterioro de tu naturaleza más cercana. El cambio climático no es de ahora, pero cada vez esto va más. Si no se hace nada, por lo menos 5 grados puede que suba la temperatura. Es para tomárselo muy en serio. Llevo 25 años pidiendo un cambio. Me tacharon de alarmista, de loco, de utópico. Te miraban como un loco que hacía cosas que no tenían mucho sentido. El tiempo me ha dado la razón. Hemos sido los pioneros. Entre todos podemos hacer que se frene el ritmo del calentamiento global. Pero no podemos hacerlo sin gente consciente que se arriesgue, que se comprometa. En cada rincón he buscado un guerrero poderoso, incluso un héroe. Cuando pensé que los héroes habían desaparecido, no encontré uno, no. Encontré a cientos, a miles. Y el producir menos CO2 es el único objetivo. Todos deberíamos de apostar por un cambio de modelo energético. Y que esta tendencia de destrucción se revierta. Está en tus manos. La temperatura no puede aumentar más de 2 grados. Eso no puede continuar así. O actuamos ya o se nos pasa el tiempo. 7 héroes unidos por el bien común que no pararán hasta que tu voz sea escuchada. Esto lo llevaré al límite de mis fuerzas. Hasta París el próximo diciembre. La administración no es consciente de la responsabilidad que tiene. Hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Lo podemos hacer convenciendo a aquellos a los que votamos de que queremos esto, queremos un cambio. Hasta que salvemos el planeta. Juntos somos imparables. Bueno, esto es una pequeña muestra. Esta gente respondió una llamada a la acción de Greenpeace que quería dedicar un medio segundo a... ¿Ha visto una chica que se llama Claudia? Es una estudiante de un instituto público de Getafe, una ciudad en las afueras de Madrid, que fue a París y tuvo la oportunidad de poder hablar con Ban Ki-moon, con el secretario general de Naciones Unidas, y lanzarle un mensaje de la ciudadanía de a pie. Sabéis que allí hubo muchos gobiernos, hubo muchas delegaciones, muchos lobbies de todo tipo, también el nuestro es un lobby, pero lo que nos interesaba de alguna forma era evidenciar que el problema del cambio climático había calado en la ciudadanía, que no era un tema únicamente o exclusivamente de gobiernos, de organizaciones internacionales, etcétera, sino que había calado en la ciudadanía. Todas estas personas, desde el punto de vista profesional y de experiencia de vida, tienen contacto bueno, pues con proyectos y con la realidad del cambio climático. Había un viticultor, pequeño viticultor, había una persona que trabajaba en mantenimiento de un parque solar, había un estudiante que representaba de alguna forma las nuevas generaciones, y lo que pretendíamos con esto era llevar a París la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, no simplemente la voz de los gobernantes. Hay una tendencia general, sobre todo los que estamos muy metidos en estas problemáticas, de pensar que la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Y la gente, yo creo que eso es un insulto a la inteligencia de la gente, ¿no? La gente es bastante consciente de ello. Otra cosa es que actúe de una forma o de otra o no actúe, pero es consciente de la situación. Por ejemplo, cuando llega el verano y ve esos grandes incendios imparables, cada vez más virulentos, más intensos y que se paran prácticamente solos. Cada vez hay más incendios de ese tipo, ¿no? Este es otro indicador importante y que sí que afecta en este caso a zonas de montaña, de que el cambio climático está aquí, ¿no? No solamente nos paremos a pensar en indicadores tipo los glaciares o tipo el Ártico, que están muy lejanos a veces, sí que no hay una problemática que sí que tiene vinculación directa con la ciudadanía y que genera mucha alarma social, que es el problema de los incendios. No entro a la casuística de quién los produce o no, sino la intensidad y la virulencia de esos incendios. Estos incendios que cumplen lo que llaman la regla de los 330, ¿no? 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora de velocidad del viento y menos de 30 milímetros de humedad, ¿no? Estas situaciones cada vez son más graves y afectan de forma muy virulenta y muy tajante ya incluso a zonas habitadas, lo cual pues será un problema en el futuro. Por lo tanto, sí que tratamos de evidenciar la problemática desde una óptica global. Vamos a ver si consigo salirme de aquí y me voy.
Soy más analógico que digital, así que no sé dónde voy a acabar, ¿vale? Con esto. Vamos a ver. Ya. Ahora se trata de buscar mi presentación, que creo que es esta, vamos a ver. Ya. Bueno. ¿Por qué pongo una cosa que ha pasado el 29 de noviembre del 2015? Bueno, esto ya es historia. Bueno, no es historia. No es historia porque esa fecha, además de ser un momento de dolor, ¿no? Porque se produjeron los atentados, ¿no? Terroristas y bueno, unos días antes, y eso pues de alguna forma matizó e impidió que las actividades cogieran fuerza. De hecho, todo lo que estaba previsto en París no se realizó, ni en Bruselas, es decir, había una serie de actividades previstas y no se pudieron realizar, pero eso no impidió que la ciudadanía saliera a la calle. Bueno, siempre está la duda de si salir a la calle vale para algo, ¿no? ¿Vale para algo manifestarse? ¿Tiene alguna repercusión entre quienes toman decisiones? Yo solo puedo deciros, después de muchas marchas y muchas manifestaciones, no solo por el tema del medio ambiente, que el hacer oír la voz tiene importancia. Es una condición necesaria que no es suficiente, pero sin ella no hay movimiento. Por eso es muy importante, de alguna forma, cada uno a su nivel, cada uno en su zona, cada uno como pueda, evidenciar públicamente que no quiere claudicar ante este problema global que nos afecta, y que no porque sea global no me va a afectar personalmente. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. No solo tenemos que mirar nuestra realidad cotidiana, sino que tenemos que ver el problema global. Cuando uno escucha los discursos de los jefes de Estado de las pequeñas islas del Pacífico, o de Filipinas, o de zonas que van a estar drásticamente amenazadas por el cambio climático, y que se echan a llorar en mitad de una cumbre de Naciones Unidas diciendo o tomaron medidas, mi país desaparece, pues hay que prestarles atención. No porque estén muy lejos no va a suponer que a nosotros no nos vaya a afectar. Entre otras cosas porque la península ibérica es una zona de 8.000 kilómetros de costa que va a estar tremendamente afectada, por ejemplo, por el aumento del nivel del mar. Y ya me diréis, bueno, pero es que en las zonas de montaña esto a lo mejor no llega. Bueno, pues no llega ahí, pero sí que habrá otro tipo de situaciones, de escenarios que afectarán drásticamente a las zonas de montaña. Ya he hablado de la regresión de los glaciares, de los cambios de los pisos climáticos, de los incendios forestales, etc. Y esto afecta no solo a un debate, un discurso científico o ambiental, es que esto afecta luego a la forma de trabajar, a las economías locales y en el fondo al futuro de la gente que vive en estas zonas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de las marchas que hubo en esos momentos, y lo que trataba de evidenciar con esta diapositiva, es que la gente se está moviendo más de lo que a veces aparentemente pensamos. Es verdad que para que evidenciemos que la gente se mueve hay que tener acceso a esa información. Ahora en el mundo de Internet y de las redes sociales es más fácil, pero a veces es realmente complicado que los medios de comunicación den categoría de importancia y prioridad a este tipo de cosas. Por lo tanto, uno de los elementos que va a ayudar más en el futuro, bajo mi punto de vista, a sensibilizar y a luchar por los problemas ambientales es Internet, son las redes sociales. Yo cuando voy a zonas alejadas, ¿no?, de las grandes urbes, siempre y me dicen que qué sería necesario, digo, pues sobre todo tener Internet, aparte de obviamente las necesidades vitales cubiertas y un trabajo digno, etcétera. La tecnología va a ser fundamental en el cambio, y luego explicaré por qué cuando acabe mi presentación con lo que bajo el punto de vista de Greenpeace habría que hacer para solucionar este problema, ¿no? Entonces, para poder exigir eso hay que moverse. Hoy voy a ser muy pesado con lo de moverse, porque creemos que el tema apremia, y bueno, realmente es desolador ver que, no sé, en campañas electorales, estatales, autonómicas o locales, el tema del medio ambiente queda en un segundo plano. Es realmente lamentable y un poquito... Te introduce un pequeño punto de pesimismo, pero bueno, habrá que seguir dando la tabarra a nuestros líderes para que alguna vez lo encuentren. Esto es otro vídeo que no voy a poner porque ya son demasiados vídeos, de las concentraciones en España, y bueno, que evidenciaban que en aquel momento había pulso, había tensión, había debate en torno a la cumbre de París. Bueno, a mí me gustaría dedicar 3-4 minutos, no mucho más, a compartir con vosotras y vosotros qué significó la cumbre de París, y lo hago porque creo que es importante que en zonas tremendamente sensibles y vulnerables a los efectos del cambio climático
estoy seguro que lo sabéis y estáis perfectamente conectados, pero quiero evidenciar la oposición de una organización como Greenpeace, ¿no? Que es global. La cumbre del clima de París era la cumbre más importante, no de carácter técnico, que había después del fracaso de la cumbre de Copenhague, donde todo el mundo pensaba que iba a haber un acuerdo global. Lo digo por la situación emocional. El tema emocional es muy importante cuando se está trabajando en estas cosas. Veníamos de un fracaso estrepitoso y siempre estaba ahí pues latiendo el hecho de que pudiera fracasar otra vez. Es así, ¿no? Los anticipos que se estaban dando desde los distintos países, la Unión Europea, China, Estados Unidos, etcétera, pues no eran muy alentadores. Pues si uno hace cuentas de los compromisos de todos los países, a día de hoy estamos que a final de siglo nos ponemos en 3 grados más. Esa es la realidad. Admitida son los datos de Naciones Unidas, nosotros no tenemos capacidad para contabilizar los compromisos. A día de hoy, una vez firmada la cumbre de París y contabilizados los acuerdos voluntarios, a final de siglo estaremos en 3 grados por encima de lo actual. Significa que suspendemos, es decir, no puede ser. Es verdad que se habla de los famosos 2 grados, este tipo de datos de porcentajes de emisiones a veces suenan como a chino, ¿no? Con perdón, pues no se entiende por qué, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es que si superamos esos 2 grados, la dinámica atmosférica va a cambiar, las corrientes oceánicas van a cambiar. Nosotros estamos, no sé, por ejemplo, pongo un ejemplo, Madrid está a la misma latitud que Nueva York, pero no nieva tanto en Madrid como en Nueva York, porque la corriente oceánica que pasa por el lado europeo es cálida. Todo eso se alteraría, por ejemplo. O sea, temas tan simples como esos son los que van a afectar, ¿no? Si no estamos hablando de si va a subir la temperatura más o menos en invierno o en verano, estamos hablando de que cambia toda la dinámica climática y por lo tanto cambia radicalmente todo. Y cambia todo significa que se reconfiguran los ecosistemas, cambia la economía, cambia todo. O sea, absolutamente todo. Yo sigo perplejo de que no genere suficiente alarma que dentro de, estamos en 2016, ¿no? 4 años, el Ártico se deshiele totalmente en verano. El Polo Norte no tendrá hielo durante unos meses. No sé qué va a hacer Santa Claus en este caso, la verdad. Bueno, París, estado de excepción, de emergencia. Aún así decidimos movilizarnos y, como de costumbre, acabar en la comisaría, porque pensábamos que el momento requería acción urgente. Nosotros entendíamos perfectamente los temores de las autoridades francesas, lógicamente después de los atentados que se habían producido. Fuimos muy cautos, no hicimos nada excesivamente confrontativo, como podéis comprobar. Lo que quiero decir con esto es que hay que asumir riesgos. No digo que haya que asumir riesgos como Greenpeace, lógicamente. No digo que todo el mundo tenga que ser activista. Tengo un profundo respeto por toda aquella gente que hace pequeñas cosas o grandes cosas sin necesidad de entrar en el activismo. Cada uno hace lo que tiene que hacer y lo que le pide su conciencia. Pero sí es cierto que hay que tomar riesgos. Y hay que tomar riesgos de nivel político, económico y ciudadano. Es decir, no se puede estar preocupado por esto y luego pues no ver si en tu vida cotidiana pues no hago algo, aunque sea pequeño, ¿no? No sé, a la hora de elegir comprar un coche, si lo compro de gasoil, de gasolina o híbrido o eléctrico. Es verdad que la economía influye mucho y que de momento hay cosas que están prohibitivas para personas que tienen salarios bajos, ¿no? Pero hay que empezar a hacer cosas en casa, en el trabajo, en el entorno social que uno se mueve, ¿no? Creo que esto es importante. Lo que sea, cualquier cosa, cambiar una bombilla es suficiente también, ¿no? Si tengo una bombilla que consume 100 vatios y se la paso a una que consume 18, estoy ahorrando. Si eso lo hacen millones de ciudadanos, son muchos vatios los que se ahorran. Son ejemplos absurdos y tontos, pero que los que quiero evidenciar que es posible ese cambio, ¿no? Y es posible ese cambio en cualquier lado, en una gran ciudad y en zonas forestales, de montaña, de costa. Yo creo que la gente que vivís aquí, o en mi caso, en donde vivo, tenemos una ventaja respecto a la población urbana, que es la mayoritaria a día de hoy, ¿no? Y es que en mayor o menor grado no se ha perdido el vínculo y la conexión con la naturaleza, porque se vive en la naturaleza. Y esto es un factor muy importante. Y es muy importante porque uno de los grandes problemas que se está teniendo es la desconexión que está habiendo entre las poblaciones urbanas con la naturaleza, que las ven como un lugar para el esparcimiento, el descanso, pero no tienen un vínculo emocional con el lugar en el que nacieron, ¿no? Y esto os confiere a vosotros, o me confiere a mí, por doble, por vivir en zona de montaña y por estar en una organización ambiental, una responsabilidad, y es que ese vínculo no se pierda.
Y ese vínculo no debe estar sujeto o supeditado a un crecimiento absurdo y alocado. Somos conscientes de que evidentemente la gente tiene que vivir dignamente, que tiene que haber empleo, que tiene que haber servicios públicos decentes, una buena educación, una buena sanidad, en cualquier lado, sea una zona de montaña o sea una gran urbe. Pero es verdad que la gente que no ha perdido ese vínculo con la naturaleza tiene una responsabilidad, y es el poder transmitir ese vínculo para que quienes lo han perdido lo recuperen. Y esto es algo que suena muy emocional y quizá poco alejado de lo que es la ciencia y lo que es la política, pero es fundamental. Sin ese vínculo, sin la recuperación de ese vínculo, no habrá solución, porque no se percibirá ese daño que se está dando en toda su dimensión. Uno de los grandes retos que por lo menos Greenpeace tiene como organización es que se recupere ese vínculo. En algunos sitios dicen que somos hippies, que estamos colgados, tal, pero ese vínculo es clave para solucionarlo. No se va a solucionar con la técnica y la ciencia y la economía solamente. Son fundamentales, pero no es lo único. Sin ese vínculo no habrá solución, porque estaremos constantemente y a veces sin ser conscientes sobrepasando los límites planetarios. No cualquier alternativa es válida. No vale decir que las renovables son la solución, es verdad, pero cuidado que no superen los límites planetarios. Hay que ver cómo hacemos esto, porque ahí entraría en juego el ahorro, la eficiencia. O sea, no todo es tan simple como parece, y esto es algo que es importante evidenciar, ¿no? Bueno, pues estos chicos y personas que se fueron a París con nosotros, que habéis visto en el vídeo, entregaron 100.000 firmas que se habían recogido durante ese periodo, ¿no? Entre finales de noviembre y la cumbre del clima, que fue a mediados de diciembre. Este señor que había en medio es el secretario de Estado de Medio Ambiente del gobierno español. En aquel momento no estaba en funciones, él estaba en activo. Y le entregamos unas firmas y le obligamos a recogerlas, porque lo que no se puede ser es un incoherente, ¿no? No se puede ir a la cumbre de París diciendo que están liderando la lucha contra el cambio climático a la vez que se pone un impuesto al sol, se potencia el carbón, se potencia el fracking. No puede haber incoherencias en la política. Y eso es lo que le evidenciamos. Aquí parece que mantuvo el tipo, pero no le gustó mucho que le recordáramos las incoherencias del gobierno español en la cumbre de París, ¿no? Bien, decía antes el tema de esto va un documento, pero no lo voy a poner porque me estoy extendiendo mucho. Es mi gran problema, que me apasiona el tema y me tiro. ¿Por qué Greenpeace considera que los resultados de la cumbre de París son importantes? Por tres cosas. Nos han criticado muchísimo que si éramos unos blandos, que si no éramos coherentes, que si tal, que si cual. Bien, lo importante es que lo han firmado 200 países. Lo han firmado. Es verdad, y este es el punto negativo, y es que no es un acuerdo legalmente vinculante como fue el convenio de Kioto, ¿no? Es decir, que los países tienen que hacer o tomar medidas de forma voluntaria, pero sí que están obligados a que a final de siglo, sí que hay una vinculación legal, que es el segundo punto, es que a final de siglo no se pueden superar los 2 grados. Bueno, esto dirán, a saber lo que hace cada uno, la verdad estamos a 3 grados, no sabemos qué va a pasar, pero por primera vez en la historia 200 países han firmado un acuerdo donde dice que no se pueden superar esos 2 grados. Ese es un primer paso, nada más. No significa nada, puede ser nada o puede ser mucho, pero sin ese paso es imposible seguir avanzando. El segundo tema importante, bajo nuestro punto de vista, es que considera que las tecnologías para poder alcanzar este acuerdo deben provenir del mundo de las energías renovables. Esto es muy importante, por lo menos para nosotros, porque de alguna forma marca hacia dónde debe cambiar el modelo energético. Y el cambio del modelo energético es la primera piedra para poder recalibrar el modelo económico. El modelo económico actual, basado en el PIB y en cuántos recursos se consumen, es totalmente loco. O sea, no vamos a ningún lado porque superamos los límites planetarios constantemente. Si seguimos mirando el bienestar humano y de las poblaciones por el incremento del PIB, mal vamos. Porque el incremento del PIB está vinculado a el consumo exagerado y excesivo de recursos naturales. Os voy a poner un ejemplo muy claro, y esto tampoco son datos de Greenpeace, yo siempre lo digo para que no penséis que estos datos nos los inventamos. La New Economics Foundation, que es una organización que está basada en Londres y que analiza la huella ecológica de los países en el mundo. La huella ecológica viene a ser cuánta cantidad de superficie de terreno y de energía y de recursos necesito para mi vida diaria.
pues tanto porcentaje de mi país, ¿no? Necesitaría, es una forma de medir, es un modelo. Bien, en el caso español, en abril de este año ya habíamos consumido todos los recursos y la energía que genera nuestro país durante todo un año. O sea que a partir del 1 de mayo de 2016 estamos consumiendo recursos prestados de otros lugares. Esto es una realidad. Y eso no puede ser, es inviable. Y hay que decirlo alto y claro, guste o no guste. Es decir, no puede ser. No puede ser. Y esto es un poco porque valoramos como muy importante el acuerdo firmado en París, que insisto, no es el acuerdo que nosotros queríamos. Queríamos un acuerdo legalmente vinculante donde cada país se comprometiese a una reducción concreta y que se tradujese en medidas de cambio del modelo energético basadas en energías renovables, eficiencia y ahorro. Y además hay un tema muy importante que es el tercero, que es el principio de solidaridad. Es decir, la transferencia de tecnologías a otros países que tienen una situación, bueno, mucho más crítica, ayer lo veíamos en la película, ¿no?, que se proyectaba. Es preciso que la tecnología sea, que haya un trasvase de tecnología. Decidme cuándo, pues yo no sé ni a qué hora acabo. Vale, bueno. El cambio climático. Bueno, es muy importante el principio de solidaridad. Sabéis que hay un fondo que le llaman el Fondo Verde, que establecía el trasvase de 100.000 millones de dólares, de momento la moneda en el ámbito climático es el dólar, de 100.000 millones de dólares anuales a países que necesitan un cambio tecnológico para que no sigan quemando carbón o deforestando para quemar leña para poder cocinar. Y esto es algo que se ha mantenido, pero que en esto somos más escépticos que en otras cosas. Ya veremos si al final el dinero fluye o no fluye. Bien. Voy a acabar ya, me quedan 3 cosas y luego si queréis, pues no sé si hay un periodo de preguntas, debate, no sé cómo funciona. No quería acabar la presentación, que era muy amplia, de amplio foco, con lo que ha podido ser la presencia en el caso español de Greenpeace. Si conectamos cambio climático con montañas, el ámbito de los terrenos, el ámbito rural, el ámbito de montaña lo abordamos desde 2 ópticas en nuestras campañas, por la óptica de cambio climático y por la óptica de la campaña de bosques, y lo que significa, ¿no?, la necesidad de conservar las masas forestales lo más próximas a la dinámica natural que sea posible. Nosotros estábamos a mediados de la década del 2000, pensando en la cumbre de Copenhague. Nosotros cogemos carrerilla unos años antes para que llegara allí con fuerza. Nos embarcamos en una tarea para nosotros novedosa. No conocíamos los datos concretos, ¿no?, de cómo se estaba produciendo la regresión de los glaciares en los Pirineos. Habíamos hablado por nuestros compañeros suizos de lo que estaba ocurriendo en los Alpes, pero no teníamos nosotros conocimiento. No quiere decir que no hubiera trabajo sobre los glaciares pirenaicos, yo por clarificar. Entonces establecimos una colaboración en aquel momento con la gente que estaba trabajando en este ámbito y hicimos un informito que era la desaparición de los glaciares pirenaicos, y lo que intentamos era que tampoco voy a poner el vídeo, lo que queríamos era que se evidenciase la problemática. Es muy importante que la gente capte la problemática. Hace un par de días habéis visto un pianista en mitad de un bloque de hielo denunciando los problemas del Ártico. Obviamente el protagonista no era el pianista, que también, porque era de fama mundial, sino que queríamos evidenciar a que la gente se fijara en la problemática que existe en el Ártico. Lo que ocurre muchas veces con los informes y con la investigación es que la gente no lo conoce, no llega a ello, o porque son muy complejos, o porque no se entienden, o porque no se saben divulgar. Lo que solemos hacer a veces es colaborar con quienes saben mucho de esto e intentar, sin perder el rigor científico, poder hacer llegar pues esa información a la ciudadanía urbana, fundamentalmente urbana, que no sabe qué pasa. ¿Qué hicimos? Bueno, pues hicimos 2 cosas muy modestas, una era, establecimos dos, bueno, yo no diría expediciones, excursiones, una a Monte Perdido y otra al glaciar de la Neto Maladeta, para evidenciar esto con un grupo de chavales que
forman parte de esa comunidad de jóvenes que está en torno a Greenpeace, ¿no? Y simplemente lo que hicimos era sacar fotos de lo actual y compararlas como eran las fotos de ese glaciar en pues, las primeras que había, del año 1919 aproximadamente, y bueno, pues al que quiera verlo luego, es que no tenía la foto bien, lo ve en este informe, se ve claramente la regresión brutal que se ha producido en apenas un siglo. Y los glaciares, según nos contaban, ¿no?, la gente que llevaba trabajando en esto mucho tiempo, son indicadores muy claros, como el caso del Ártico, de ese efecto del cambio climático. O sea, son medidores fiables de lo que se está produciendo, ¿no? Otros temas son más discutibles, ¿no? Las inundaciones, las sequías, los huracanes. Cada vez se ve mejor la conexión con el cambio climático, pero en aquella época, estamos hablando de la primera década del 2000, no estaba tan clara la relación con el cambio climático. A día de hoy sí, claramente, pero en aquel momento no. Entonces decidimos coger algo que fuera visual, que entrase, que evidenciase la vulnerabilidad de ciertas zonas, ¿no?, muy alejadas de los grandes urbes, y bueno, pues tratamos de evidenciar esto. Greenpeace es una organización de activistas, no es una organización científica, no es una organización naturalista. Nos basamos en la ciencia, nos basamos en la ciencia de todo tipo, pero somos activistas. Nuestra misión es denunciar, evidenciar y mover. Es así, ¿no? Cada uno tiene su papel, y lo que hicimos fue, bueno, pues como os decía, ir con chicas y chicos de 13 a 16 años, obviamente con permiso de las familias, a poner un mensaje en un sitio que fuese suficientemente relevante para que la gente o los medios se fijasen en la problemática que estaba sobre el terreno. Total, que nos fuimos al glaciar del Aneto, subimos al glaciar del Aneto y dijimos que no queríamos esto, porque si no, este bello paisaje iba a desaparecer. El vídeo explica todo, si no, pues el que quiera luego, supongo que lo colgarán, y el que quiera que lo vea, que son 9 minutos y ya sería muy aburrido. Pero bueno, básicamente lo que queríamos era evidenciar esto. Evidentemente, los datos sobre la regresión de los glaciares, tanto de Aneto como el de Monte Perdido, son claros, están tabulados, están estudiados, bueno, es espectacular, ¿no? Pero la gente tiene que saberlo. Y a veces es difícil que lo sepa porque no conecta con ello, y por lo tanto hay que hacer este tipo de, como nos dicen a veces, este tipo de teatro, ¿no? Porque creo que hay que conectar con las emociones de la gente. La emoción te mueve a la acción, siempre y cuando también se racionalice esto y no sea una locura. Por lo tanto, siempre tratamos de intentar, de incitar, de evidenciar problemas, pero también aportando soluciones, ¿no? Paso rápido. Esto es un fotomontaje, no quiere decir que en Monte Perdido no haya hielo ahora. Simplemente que siguiendo las progresiones y la tendencia de no variar la situación de temor, la primera de arriba es del año 2004, esa es real. La de abajo es como quedaría haciendo una proyección, ¿no?, a final de siglo. Es un fotomontaje simplemente divulgativo, pero basado en datos reales. Igual que cuando desecamos el Guadalquivir o el río Ebro, son datos reales, no es una broma, no es que hayamos decidido quitar el hielo y ya está basado en datos científicos. Bueno, es este tipo de trabajo el que hace Greenpeace a veces más divulgativo, siempre en colaboración con la comunidad científica, para poder sensibilizar e incitar a la acción. Y ya acabo, ahora sí que sí, lo prometo. Básicamente, ¿cómo ve Greenpeace el futuro? Bueno, el futuro es renovable, lo tienen claro hasta las eléctricas, sean las empresas de petróleo, del fracking y del mundo nuclear, con el cual no nos identificamos, ¿no? Pero será un mundo diferente, será un mundo tecnológico. Las renovables no se podrán implementar a nivel global si no hay tecnología, si no hay internet, si no hay interconexión desde el punto de vista de redes eléctricas entre los países. Si no se interconecta Europa con Europa con el Magreb, no habrá solución, no salen las cuentas, así de simple. Lo cual no quiere decir que se puedan pasar los cables por donde uno le dé la gana, ni de qué forma, insisto. O sea, la cuestión es, yo estoy hablando de la solución. Cuando se implementa sobre el territorio hay que tener en cuenta muchas cosas. Nosotros no siempre decimos que sí a un parque eólico según donde esté, puede ser sí o puede ser no. O sea, somos tremendamente defensores de energías que generan a veces debate social, pero no vale todo. Hay que tener un término medio para no rebasar los límites planetarios, pero es verdad que la actividad humana tiene un impacto
y que aunque sea de forma renovable hay un impacto. Lo que hay que hacer es minimizarlo, pero hay un impacto. Nadie piense que esto va a ser y no va a pasar nada. Las redes eléctricas tienen un impacto y Internet tiene otro impacto. Todo tiene impacto. En lo que se trata es de que reducirlo y que esté dentro de los límites planetarios. Nosotros vemos el futuro será renovable, el futuro será eléctrico. Será eléctrico en el transporte, será eléctrico en la industria, será eléctrico en la generación. No hay otra opción. Habrá zonas alejadas, evidentemente la interconexión tiene que tener sentido común y habrá zonas que tengan que tener autonomía de suministro porque no será posible trazar conexiones sensatas, ¿no? Pero el futuro es, nosotros llamábamos energía 3.0 en el sentido de que hay que democratizar el sistema, y para democratizar el sistema y no depender de unas pocas compañías, sea en España, en Francia, en Alemania, esto es un mundial, no penséis que es solamente una problemática de aquí, hay que apostar por un sistema descentralizado basado en las renovables, la eficiencia y el ahorro. Este es el modelo que estamos hablando de más de 2.000 páginas de estudios, ¿eh? Esto es solamente la portada del... Quien quiera se puede meter en nuestra página web y estudiarlo, no es un brindis al sol, que también hay que hacer brindis al sol, pero esto es un trabajo realizado con distintas universidades, donde salen las cuentas. Se han hecho estudios económicos de viabilidad, se han establecido sistemas 24/7, es decir, 24 horas de funcionamiento, 7 días a la semana, 365 días al año, se han modelizado, hay ejemplos de distintos mixes energéticos que demuestran que podríamos apagar a día de hoy todas las nucleares y las de carbón y no pasaría nada en este país, porque hay suficiente capacidad y no hay inseguridad de suministro, es una falsedad. Y bueno, pues decir y evidenciar que protestamos, que movilizamos, que nos quejamos y aportamos soluciones trabajadas en el ámbito técnico, tecnológico, económico y científico, y con esto ahí hay una serie de ejemplos que podéis ver cuando veáis y nada, agradeceros que me hayáis aguantado no sé cuánto tiempo y podéis estar otras tantas horas más, y que gracias, y bueno, pues este es el pequeño granito de arena que queremos aportar desde Greenpeace. Muchas gracias.